Hola a todos. Marte es uno de los grandes atractivos de la exploración espacial de los próximos años. A partir de la década que viene está llamado a ser uno de los grandes protagonistas porque tanto NASA como China han anunciado que tienen planes de enviar astronautas allí a partir de 2033 aproximadamente. Pero claro, para que eso se pueda convertir en realidad hay muchos pasos que dar y el programa Artemisa, por ejemplo, para Estados Unidos es muy importante no solo porque suponga el regreso de seres humanos a la Luna, también porque va a permitir que todo lo que se aprenda en el satélite se pueda aplicar en esas misiones que se lleven a cabo en el futuro. Esto, sin embargo, no es incompatible con el hecho de que hace falta también llevar a cabo ciertos experimentos y actividades en el propio planeta para ver hasta qué punto es factible pensar en tener una tripulación allí en Marte que pueda sobrevivir, que pueda llevar a cabo su misión y que pueda regresar. Y en ese sentido, hace algún tiempo hablamos de un experimento que se llama MOXIE, que lo que busca es crear oxígeno en Marte a través de la atmósfera del planeta rojo. Y está funcionando muy bien, así que vamos a hablar de cómo se encuentra MOXIE, de cómo está avanzando ese experimento y también de una pregunta que ya surge en algunos círculos, a pesar de que en principio debería estar bien respondida, que es la de, ahora que comienzan estas misiones a la Luna y en un principio a Marte en no mucho tiempo por parte de diferentes países, ¿hay alguno que pueda reclamar la soberanía de esos territorios? Vamos a hablar de las dos cosas en este vídeo. Primero vamos a hablar de este experimento de MOXIE, que el título ya lo deja muy claro, produce oxígeno de manera constante, de manera fiable en Marte. Es un paso adelante importante porque es algo necesario para poder tener una tripulación en Marte. Lo que dice el artículo, que llega de la del Instituto de Tecnología de Massachusetts, del MIT, del MIT, es lo siguiente. Dice, en la superficie roja y polvorienta de Marte, a casi 100 millones de millas de la Tierra, unos 150 millones de kilómetros, algo más de 150 millones de kilómetros, un instrumento con el tamaño de una caja de desayuno, de un tupper, es como lo solemos llamar al menos en España, está demostrando que puede realizar de manera fiable el trabajo de un pequeño árbol. El experimento MOXIE, liderado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, hay que recordar, lo pone aquí, que MOXIE es las iniciales de Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, experimento de uso de recursos in situ en Marte para crear oxígeno, o experimento de oxígeno en Marte con el uso de recursos in situ. Se puede traducir de varias maneras, pero al final el objetivo queda claro con el nombre. Y dice que MOXIE ha estado creando oxígeno de forma exitosa en el planeta rojo a través de esa atmósfera rica en dióxido de carbono desde febrero de 2021, cuando aterrizó en la superficie del planeta como parte del rover Perseverance. Es parte de esa misión, está de hecho incorporado en el rover. En un estudio publicado en la revista Science Advances, los investigadores informan de que a finales de 2021 MOXIE era capaz de producir oxígeno en 7 encendidos experimentales en una variedad de condiciones atmosféricas, incluyendo durante el día, la noche, así como en las diferentes estaciones marcianas. En cada experimento, en cada ejecución, el instrumento alcanzó su objetivo de producir 6 gramos de oxígeno por hora, que es aproximadamente el ritmo de producción de un pequeño árbol en la Tierra. Aquí dice un árbol modesto, se refiere al tamaño, así que un árbol pequeño. Los investigadores imaginan una versión más grande de MOXIE que podría enviarse a Marte por delante de una misión tripulada para producir continuamente oxígeno al ritmo de varios cientos de árboles. En ese nivel, con esa capacidad, el sistema debería generar suficiente oxígeno tanto para poder dar soporte a los seres humanos una vez lleguen al planeta, como para poder proporcionar el combustible necesario para un cohete para poder enviar a esos astronautas de vuelta a la Tierra, que lógicamente es algo muy importante. Hasta ahora, esa producción constante de MOXIE es un prometedor primer paso para lograr este objetivo. Hemos aprendido muchísimo sobre MOXIE, sobre el proceso de creación de oxígeno, que va a ayudar para poder definir, para poder fabricar sistemas en el futuro en una escala más grande. Explica Michael Hecht, que es el investigador principal de la misión de MOXIE en el observatorio Haystack del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La producción de oxígeno de MOXIE en Marte también representa la primera demostración del uso de recursos in situ, que es la idea de recolectar y utilizar los materiales de un planeta, en este caso el dióxido de carbono en Marte, para fabricar recursos, tales como el oxígeno, que de otro modo tendrían que transportarse desde la Tierra. Es la primera demostración
de uso de recursos en la superficie de otro objeto celeste y transformándolos químicamente en algo que sería útil para una misión humana. Dice el investigador principal adjunto de MOXIE, Jeffrey Hoffman, que es profesor del Departamento de Aeronáutica y Astronáutica del MIT. Es, en ese sentido, algo histórico. El trabajo de Hoffman y Heck también tiene a otros autores que son miembros del equipo de MOXIE, como Jason Suhu, Andrew Liu, Eric Hinterman, Maya Nasser, Shravan Hariharan y Kyle Horn, junto a colaboradores de diferentes instituciones, incluyendo el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, que gestionó el desarrollo de MOXIE, el software de vuelo, el empaquetado y las pruebas previas al lanzamiento. La versión actual de MOXIE es pequeña por diseño, es decir, se ha diseñado de esa manera porque no hacía falta nada muy grande para que encaje en el rover Perseverance, y ha sido fabricado para que funcione durante pequeños periodos, encendiéndose y apagándose en cada ejecución, dependiendo de la exploración del rover, de su agenda y de las responsabilidades de su misión. En contraste, una fábrica de oxígeno a escala completa incluiría unidades más grandes que idealmente funcionarían de manera continua. A pesar de los compromisos necesarios, a pesar de los sacrificios en el diseño actual de MOXIE, el instrumento ha demostrado que puede funcionar de manera fiable y eficiente para convertir ese aire de la atmósfera de Marte en oxígeno puro. Lo hace capturando primero el aire marciano a través de un filtro que lo limpia de contaminantes. El aire es presurizado y enviado a través del instrumento Solid Oxide Electrolyzer, que ha sido desarrollado y fabricado por Oxyon Energy, que separa de manera electroquímica el aire rico en dióxido de carbono en iones de oxígeno y monóxido de carbono. Los iones de oxígeno son posteriormente aislados y recombinados para formar oxígeno molecular respirable u O2, que MOXIE mide para determinar su cantidad y pureza antes de liberarlo de forma inocua de vuelta a la atmósfera, junto al monóxido de carbono y otros gases atmosféricos. Desde el aterrizaje del rover en febrero de 2021, los ingenieros de MOXIE han encendido el instrumento 7 veces a lo largo del año marciano. En cada ocasión ha tardado unas pocas horas en calentarse, después 1 hora en fabricar el oxígeno, antes de apagarse de nuevo. Cada encendido ha sido programado para un momento diferente del día o de la noche y en diferentes estaciones, para ver si MOXIE puede acomodarse, puede adaptarse a los cambios en las condiciones atmosféricas del planeta. La atmósfera de Marte es mucho más variable que la de la Tierra, dice Hoffman. La densidad del aire puede variar en un factor de 2 a lo largo del año y la temperatura puede variar en 100 grados. El objetivo es mostrar que podemos funcionar en todas las estaciones. Hasta ahora, MOXIE ha demostrado que puede fabricar oxígeno en casi cualquier momento del día y el año marciano. Lo único que no se ha podido demostrar es su funcionamiento en el ocaso o el alba, cuando la temperatura cambia de manera importante, ha dicho Heck. Sí que tenemos un as bajo la manga que nos permitirá hacer esto, y una vez que lo podamos comprobar en el laboratorio, podemos alcanzar esta última gran marca, este último gran objetivo, para demostrar que realmente el instrumento puede funcionar en cualquier momento. Mientras MOXIE sigue fabricando oxígeno en Marte, los ingenieros planean aumentar su capacidad y mejorar su producción, particularmente en la primavera marciana, cuando la densidad de la atmósfera y los niveles de dióxido de carbono son altos. El próximo encendido tendrá lugar durante la mayor densidad del año y queremos fabricar tanto oxígeno como se pueda, ha dicho Heck. Así que configuraremos todo con los valores más altos que nos atrevamos y dejaremos que funcione durante tanto tiempo como sea posible. También monitorizarán el sistema en busca de señales de desgaste. Dado que MOXIE solo es un experimento entre varios que incorpora el rover Perseverance, no puede funcionar de manera continua como si haría un sistema a escala completa. En su lugar, el instrumento debe arrancar y apagarse en cada encendido, y es un estrés térmico que puede degradar el sistema a lo largo del tiempo. Si MOXIE puede funcionar de manera exitosa a pesar de ese encendido y apagado repetido, esto podría sugerir que un sistema a gran escala, diseñado para funcionar de manera continua, podría hacerlo durante miles de horas. Para dar soporte a una misión tripulada a Marte, tenemos que traer muchas cosas de la Tierra, como ordenadores, trajes espaciales y hábitats, dice Hoffman. Pero, dice, el viejo oxígeno, dice, si lo puedes fabricar allí, hay que hacerlo. Si lo consigues, habrás ganado mucho.
Y es algo que resulta interesante, sobre todo lo que cuentan en cuanto a la capacidad de MOXIE, no de la fabricación, porque claro, 6 gramos de oxígeno no es nada, pero estamos hablando de un instrumento pequeño, sino el hecho de que podría funcionar de manera ininterrumpida y que parece que en principio es capaz de fabricar oxígeno sin importar las circunstancias, es decir, no importa el momento del año en Marte ni el momento del día. Y eso, lógicamente, es tranquilizador si pensamos que, decía en el artículo, que ellos calculan que una versión a escala completa de MOXIE debería poder fabricar tanto oxígeno como un puñado de cientos de árboles, decían, unos pocos cientos de árboles, y que podría dar, por tanto, suficiente oxígeno para una tripulación como para obtener el combustible para cohetes. Y eso es algo que resulta llamativo si tenemos en cuenta que en realidad este es el primer instrumento de este estilo, que todavía estamos lejos de esas misiones tripuladas y que por tanto quedan años todavía para seguir trabajando en el concepto de MOXIE, seguir trabajando en esa idea de obtener el oxígeno directamente de la atmósfera de Marte y pensar en sistemas grandes que funcionen de manera ininterrumpida. Lógicamente, si el sistema se puede escalar con facilidad, se puede hacer más grande con facilidad, podemos dejar volar la imaginación también. ¿Cuánto tardaremos en ver sistemas que estén pensados ya no para una tripulación de, vamos a poner, 4, 6, 8, 10 personas que vivan en Marte en una base marciana, sino para un asentamiento que tenga, yo que sé, 3.000 personas? ¿Hasta qué punto es posible aumentar el sistema de MOXIE, el funcionamiento de MOXIE o del instrumento que se haga en ese momento? ¿Y cuánto se habría que llevar para poder proporcionar, por ejemplo, oxígeno para un asentamiento de 3.000 personas en Marte? Es algo que lógicamente está lejos de convertirse en realidad. Estamos pensando todavía en enviar seres humanos a Marte y traerlos de vuelta, no en tener asentamientos permanentes. Pero se está trabajando también la idea de tener bases en Marte en algún momento de la década de 2030, es lo que se decía hace unos años, pero seguramente sea más coherente o más lógico pensar que si llega en algún momento no será antes de la década de 2040. Más que nada por los plazos. Es algo que no se puede hacer con la misma rapidez que en el caso de la Luna. Y es algo que se mencionó en 2021, hubo mucho interés en 2021 con qué sucedía con MOXIE, pero desde entonces, desde aquel primer encendido en el que se comprobó que sí, que funcionaba bien y que los resultados eran interesantes, no se había dicho mucho más. Ver ahora que se ha encendido en 7 ocasiones diferentes y que todo está funcionando bien y que MOXIE sigue siendo un instrumento que parece fiable y que produce oxígeno de una manera muy regular, es muy interesante y es muy positivo. Quiere decir que, como mínimo, hay una cosa que no va a hacer falta llevar a ese hábitat en Marte o en la nave para poder crear ese hábitat allí, que es oxígeno. El oxígeno se va a poder obtener directamente en Marte. Eso ya es un paso importante. Claro, otro es el de conseguir agua a partir de los recursos locales. Porque también, si no hay que llevar una cantidad de agua grande desde la Tierra, ese espacio lo puedes dedicar a otras cosas en la misión. Y es un primer paso. Hay que ver también qué otros recursos de Marte se pueden utilizar para obtener lo que es necesario para cada misión, pero es un primer paso muy interesante, porque aquí ya estamos hablando de algo concreto, no estamos hablando de teoría, estamos hablando de un instrumento que se ha probado en Marte y que a lo largo de 2021, lo que vamos de 2022, en todas las ocasiones en las que ha funcionado bien. Solo les queda probar en el Ocaso y en el Alba, pero en principio MOXIE lo que dice es sí se puede crear oxígeno en cualquier momento en Marte, en cualquier estación. Y por tanto es algo de lo que no habrá que preocuparse cuando llegue el momento de enviar material a Marte antes de que llegue una misión tripulada para que puedan llevar a cabo sus actividades y puedan llevar a cabo la misión que tengan asignada en ese momento. Eso sí, hay que tener presente también, que es lo que dicen en el artículo, que no es más que un prometedor primer paso. Habrá que trabajar mucho en toda esta idea, veremos seguro más estudios en el futuro sobre el rendimiento de MOXIE, veremos en algún momento el planteamiento de enviar un instrumento más grande, una versión más grande de MOXIE, para ver cómo funciona, para ver si hay algún inconveniente que no se había tenido en cuenta o que no se había visto por ser un instrumento más pequeño, etcétera, etcétera. Es decir, queda todavía un camino largo, pero sí que es verdad que la primera impresión es el oxígeno se puede obtener allí sin ningún tipo de problema, y eso es algo de lo que ya no hay que preocuparse en las misiones que se planteen, y no hace falta pensar en hace falta reservar X espacio y X kilos de todo lo que podamos lanzar para llevar oxígeno. Es un paso importante. Y dentro de este marco de todo lo que está sucediendo con Marte, hay una pregunta que se viene haciendo de vez en cuando, pero que ahora ha vuelto a surgir, que es la de, ahora que parece que hay ya no solo Estados Unidos, sino otros países que tienen su mira puesta en la Luna, en esas misiones tripuladas a la Luna, y posteriormente en Marte,
¿Qué pasa desde el punto de vista legal? Es decir, ¿hay algún país que pueda reclamar la soberanía de la Luna o que pueda reclamar la soberanía de Marte porque ha llegado allí antes que el resto, por ejemplo, como puede ser en el caso de la Luna, Estados Unidos, porque hay que recordar que ya estuvieron allí con el programa Apolo, las misiones Apolo 11 a 17, la última fue en 1972, fue Apolo 17, y por tanto ellos ya han estado allí. Claro, esto nos lleva al otro punto, ya han estado allí, sin embargo, no son los propietarios de la Luna, o sea que ya nos podemos imaginar que las cosas no son tan simples como que un país llegue a un objeto celeste, sea Marte, sea la Luna, sea un asteroide y digan a partir de ahora este objeto es nuestro. Y eso nos lleva a este artículo que es de la Universidad de la Columbia Británica y que se plantea esa pregunta precisamente. Y lo que dice es: la humanidad está a punto de regresar a la Luna con el programa Artemisa, en lo que la NASA dice es un primer paso para ir a Marte, que es lo que comentábamos anteriormente. Así que, ¿quién puede reclamarla? ¿Quién puede pedir la soberanía de la Luna? El doctor Aaron Boley, un profesor en la Universidad de la Columbia Británica, que es una región de Canadá, del Departamento de Física y Astronomía, comenta los planes de la misión y por qué necesitamos tener claro el acceso y los derechos de recursos antes de regresar a la superficie de la Luna. La pregunta es: ¿qué está sucediendo con la Luna ahora mismo? Y las contestaciones entiendo que sean todas de Aaron Boley, a pesar de que aquí no haya comillas, entiendo que todo viene de una misma persona. Y lo que dice es: ahora mismo hay un interés en tener una presencia sostenida en la Luna, una presencia permanente o cuasi permanente, por muchos agentes, incluyendo Estados Unidos, China y Rusia. Uno de esos esfuerzos es el lanzamiento inminente de Artemisa 1, una misión de 3 partes que comienza con un lanzamiento no tripulado y que terminará teniendo como resultado, con Artemisa 3, el regreso de personas a la superficie de la Luna. Tenemos décadas de experiencia operando en la órbita baja de la Tierra, pero las operaciones lunares son muy diferentes y aunque tenemos la experiencia de las misiones del programa Apolo hace 50 años, el objetivo ahora es construir una presencia sostenida de seres humanos con infraestructura para el apoyo crítico. Una estación en la órbita de la Luna proporcionará una conexión entre la Tierra y la Luna para poder realizar operaciones más complejas. Este programa también permitirá a los seres humanos aprender cómo extraer y utilizar los recursos en el espacio, un requisito para poder tener una presencia humana sostenida fuera de nuestro planeta. Por ejemplo, podrías recoger el hielo lunar y utilizarlo para tener protección frente a la radiación, soporte vital y también combustible. Una presencia lunar también permitirá oportunidades científicas en la órbita y en la superficie de la Luna, incluyendo una cronología lunar detallada, utilizando muestras de la superficie y de los lugares de aterrizaje, que podrían proporcionar información sobre la historia de la Tierra en el sistema solar, porque hay que recordar que la historia de la Luna y de la Tierra van de la mano. ¿Es importante quién sea el dueño del espacio? Es la siguiente pregunta que le hacen. Poner una bandera en la Luna o en el espacio no quiere decir que te conviertas automáticamente en su dueño. Sin embargo, la pregunta entonces es la siguiente: si te llevas algo del espacio, entonces eres su propietario. Es decir, si alguien se lleva una roca de la Luna, hielo o algún otro recurso, esa roca, recurso o incluso la información que aprendas pertenece a esa persona. Tener acuerdos multilaterales para responder a estas preguntas es crucial, a poder ser antes de que regresemos a la Luna. También necesitamos tener protocolos de resolución de conflictos en marcha en caso de que dos grupos poderosos quieran un mismo recurso o si una compañía descubre información científica importante que debería estar disponible de manera pública. ¿Y cómo vamos a responder a la herencia cultural y natural? El corpus actual de leyes internacionales, judicial, que se llama corpus en el mundo de las leyes de la legislación aplicado al espacio, incluyendo el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, proporciona un cimiento importante, pero no es capaz de responder a estas preguntas por sí mismo. Estados Unidos ha estado promoviendo los acuerdos de Artemisa, un compromiso político hacia una visión particular de la cooperación en la Luna, y Canadá es uno de los países que ha firmado esos acuerdos de Artemisa, pero estos términos no se han negociado de manera multilateral. En contraste, se ha establecido un grupo de trabajo en el Comité de las Naciones Unidas sobre el uso pacífico del espacio ultraterrestre para poder alcanzar un entendimiento internacional sobre el uso de recursos en objetos celestes. Pero este tipo de trabajos lleva mucho tiempo y los países
están en una carrera por establecer prácticas que puedan influir al resultado de ese proceso. ¿Por qué son estos acuerdos importantes? Lo que puede que veamos en estos acuerdos es países que se pongan a prueba mutuamente y que busquen los límites del otro país en el espacio, de una manera similar a las ocasiones en las que un país reclama la soberanía de, por ejemplo, un mar en la Tierra o un océano. Por ejemplo, puede que se conduzca un rover cerca de las actividades de otro país simplemente para protestar sobre el acceso libre en el terreno de la Luna. También queremos evitar la pérdida de información científica o de oportunidades debido a que no se comparta la información o que se lleven a cabo actividades irresponsables o peligrosas. También necesitamos reconocer que el camino a seguir no debería ser decidido por un puñado de naciones. Explorar la Luna es preguntarse sobre el origen de la Tierra y la humanidad. Históricamente, el espacio ha sido una influencia estabilizadora para la humanidad porque hay que trabajar conjuntamente en un entorno tan hostil. De otra manera, las cosas se desmadran y terminan mal de una manera muy rápida. La Estación Espacial Internacional y Cospas-Sarsat son un testamento de esto. Y la verdad es que esto de Cospas-Sarsat me ha dejado con la duda de qué es exactamente, así que lo he mirado en la Wikipedia, hay un artículo al respecto en inglés. El programa internacional Cospas-Sarsat es un programa con la asistencia de satélites de búsqueda y rescate para embarcaciones. Dice, está organizado como una cooperación humanitaria intergubernamental, non-profit, es decir, sin beneficios, de 45 naciones y agencias, y se dedica a la detección y localización de los faros de radio de localización de emergencias activadas por personas, aeronaves o embarcaciones que estén en una situación de peligro y enviar esta información, esta alerta, a las autoridades para que puedan tomar las medidas necesarias para llevar a cabo el rescate. Dice, las alertas de peligro son detectadas, localizadas y enviadas a más de 200 países y territorios sin coste alguno para los propietarios de esas señales o para las agencias gubernamentales que las reciban. Cospas-Sarsat fue concebido e iniciado por Canadá, Francia, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética en 1979. El primer rescate utilizando la tecnología de Cospas-Sarsat tuvo lugar el 10 de septiembre de 1982, hace 39 años. El acuerdo definitivo de la organización fue firmado por estos 4 estados, por estas 4 naciones, como las partes del acuerdo el 1 de julio de 1988, es decir, la colaboración en realidad comenzó 9 años antes y luego se formalizó en 1988, y es algo que al leer aquí la Estación Espacial Internacional, sin problema, todos la tenemos en la cabeza, creo yo, pero Cospas-Sarsat a mí no me sonaba absolutamente de nada, y después de haberlo comentado con vosotros he buscado qué era porque me había quedado con la duda. Digo, espérate, ¿qué es esto de Cospas-Sarsat? ¿A dónde va esto? Y en este caso es algo que ya hemos comentado en otras ocasiones, pero aquí lo interesante de esta entrevista, de este artículo de la Universidad de la Columbia Británica, de Aaron Boley, es que habla de algo que va más allá, porque el Tratado del Espacio Terrestre de 1967 lo que dice es que no hay ninguna nación que pueda reclamar la propiedad de la Luna o del espacio o de algún otro objeto del sistema solar, y es un tratado que está firmado por un montón de naciones, muchas de ellas de hecho ni siquiera han enviado nada al espacio, y sin embargo están adheridas a ese tratado. Pero claro, eso es la soberanía, es decir, Estados Unidos es parte de ese Tratado del Espacio Extraterrestre, por lo que no puede reclamar la soberanía de la Luna. Pero lo que dice aquí Aaron Boley va un poco más allá y es muy interesante, y es ¿qué pasa con aquello que te lleves de la Luna? Si tú te traes rocas de la Luna, lo hizo la NASA, por ejemplo, con el programa Apolo, ¿qué pasa con esas rocas? ¿Son propiedad de la NASA? ¿Son propiedad de la humanidad? ¿Son propiedad de Estados Unidos? ¿No son de nadie? ¿Qué sucede con eso? Y son cosas que hay que responder. Son cosas que hay que responder porque de momento no es un problema en cuanto a que ahora mismo solo está el programa Artemisa y estamos hablando de que como muy pronto en 2025 es cuando volverá a haber seres humanos en la Luna, pero con el paso del tiempo habrá más misiones y llega un momento en el que ese escenario que describía Aaron Boley por aquí, el de conducir un rover cerca de un lugar en el que se esté llevando a cabo actividades científicas por parte de otro país, aquí está. Dice, por ejemplo, un rover puede conducirse cerca de las actividades de otro país simplemente para protestar, por ejemplo, sobre el acceso libre.
Claro, aquí lo que se está imaginando es un contexto todavía algo lejano en el que diferentes países estén llevando a cabo sus actividades en diferentes lugares de la Luna, en el Polo Sur en principio es donde van a estar esas bases, y que pueda haber conflictos ahí, porque, por ejemplo, porque dos naciones estén interesadas en explorar o extraer recursos de un mismo lugar. ¿Cómo se resuelve eso? Porque ahí ya no es una cuestión de soberanía, es decir, ninguna de las dos está reclamando la soberanía de la Luna, pero sí tienen un conflicto porque quieren extraer recursos de un mismo lugar, por ejemplo. ¿Qué sucede ahí? O también, ¿qué sucede si dos países quieren asentar su base exactamente en el mismo lugar? Quieren establecer su base exactamente en el mismo lugar, en el interior de un cráter, en el Polo Sur, el que sea. No hace falta pensar en un ejemplo concreto. ¿Quién resuelve ese conflicto? ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Ahora mismo no está claro, por eso lo que dice Aaron Boley en este artículo es que es algo que hay que tener claro a poder ser antes de que se vaya a la Luna. No tengo claro que antes de 2024 esto vaya a estar resuelto, más que nada porque ya sabemos cómo son estas negociaciones, este tipo de trabajos, y lo decía el artículo también, ese grupo de trabajo, que este tipo de cosas suele ser lentas. Y que la realidad es, no estamos tan lejos de ver a esos astronautas de nuevo en la Luna, no estamos lejos de ver a China, por ejemplo, enviando astronautas a la Luna, a Rusia, y el panorama puede cambiar, entre comillas, de una manera muy rápida. De una manera muy rápida, en realidad estoy pensando ahora mismo en, yo que sé, 2028, por ejemplo, en comparación a la velocidad a la que ese grupo de trabajo puede trabajar y crear una legislación o un conjunto de normas que pueda impedir que haya conflicto alguno. Entonces, es algo de lo que ahora nos está hablando, seguramente porque también para la mayor parte de personas implicadas en estos proyectos y para las naciones también, no es algo que ahora mismo resulte preocupante. ¿Cuándo resultará preocupante? Seguramente cuando surja algún conflicto, por ejemplo, por querer utilizar un mismo cráter para establecer una base lunar o para aterrizar allí y llevar a cabo sus operaciones. Es verdad que si es para aterrizar seguramente no haya mucho problema, porque si simplemente para estar unos días allí no hay mucho que puedan hacer. En una misión en 6 días, por ejemplo, no puedes hacer mucho más allá de estar en el entorno de tu nave. Así que si una nave está en un lugar y la otra está a, yo que sé, 2 kilómetros, no hay ningún problema. Con bases lunares, con rovers que podamos llevar a la Luna y que se puedan conducir allí con facilidad, constantemente, con mucha más distancia que poder recorrer, lógicamente eso ya sí puede ser un problema. Y es algo de lo que vamos a oír hablar en el futuro, no solo con la Luna, sino también con Marte. Y también con la famosa minería de asteroides. Tarde o temprano lo que se espera es que la minería de asteroides se convierta en algo más popular. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, seguramente no va a pasar hasta que extraer material de un asteroide sea más barato que obtenerlo en la Tierra, y eso en principio de momento parece que está muy lejos de convertirse en una realidad, pero también terminará sucediendo seguramente tarde o temprano, y cuando llegue ese momento lo mismo. Si una nación quiere realizar minería en un asteroide en particular, otra nación que quiere hacer lo mismo en ese asteroide puede también. ¿Cómo evitamos que las dos naciones estén compitiendo por ver quién consigue extraer más material de ese asteroide, por ejemplo? Son preguntas que ahora mismo, en el caso de minería de asteroides, parece ciencia ficción, pero que habrá que contestar en algún momento. Así que es interesante sobre todo por eso, porque lo que se ve es que sí, ya se está empezando a pensar también en que hay que tener en cuenta qué va a pasar una vez que el ser humano esté presente en otros lugares del sistema solar, llevando a cabo actividades, llevando a cabo, pues eso, obtención de recursos, trabajando en esos lugares de una manera ya permanente, o casi permanente, no como ahora, que lo que se está planteando en el caso de las primeras misiones del programa Artemisa es que sean misiones de unos pocos días. Todavía no se está trabajando en la construcción de las bases lunares, pero es algo que llegará en no mucho tiempo. Y eso va a cambiar el panorama. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí, en este caso, ya os digo, lo que quería era, por un lado, aprovechar y hacer esa actualización de Moxie, que me parece muy interesante, porque además encaja en estos días en los que hay mucha actividad con el programa Artemisa, que es que prácticamente todo lo que se publica tiene que ver con el programa Artemisa. Y la verdad es que era complicado porque no quería hacer más contenido del programa Artemisa para el vídeo del domingo también, más todo lo que se ha estado publicando de estudios que se han llevado a cabo, experimentos que se van a llevar a cabo en Artemisa 1, que de hecho es de lo que hablo en el podcast. En el podcast de esta semana en Astrobitácora hablo de los experimentos que se van a realizar en Artemisa 1 y también en el programa Artemisa, porque hay uno en particular que va a ser sobre intentar encontrar señales de posible vida microbiana que puede que existiese en el pasado en la Luna. De todos modos, como siempre, recordaros que ya he incluido los recordatorios habituales en el vídeo, que ya sabéis que me tenéis en redes sociales, en Twitch, en el podcast, que tenéis los libros, etc. Así que lo único que me queda es, como siempre, daros las gracias por estar ahí semana a semana y día a día, por ser parte de la comunidad, por participar en todo el contenido que hago y por darme vuestro apoyo.
Espero que el vídeo os haya gustado y lo que digo siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar. Y si sois de los rezagados que os vais de vacaciones en septiembre, espero que las disfrutéis. Así que, dicho esto, no quiero robaros más tiempo. Muchas gracias por estar ahí constantemente. Muchas gracias por haber elegido el vídeo para pasar este rato. Espero que os haya gustado. Y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.